¿Qué tal, mis queridos amigos, compadres y comadres de toda la hermosa República Mexicana? Aquí los saluda con el corazón palpitando de emoción y la verdad siempre en la punta de la lengua, su buen amigo Soy Juanito Bienestar, dándoles la más cálida de las bienvenidas a este su espacio de confianza, Convocatorias México. Hoy les traemos un banquete informativo bien servido, con copete y pilón, porque desde este mismísimo primer párrafo vamos a poner las cartas sobre la mesa y a desmenuzar los dos temas principales que andan en boca de todos, desde los mercados hasta las plazas de nuestro país. Primero, vamos a entrarle de lleno a este alboroto, a este chisme de lavadero que se ha armado sobre las Afores y ese famoso rumor de que el gobierno va a tomar el 30% de sus ahorros. Aquí vamos a separar la paja del trigo y a escuchar lo que aclaró nuestra presidenta. Y en segundo lugar, pero no menos importante, hablaremos de un tema que nos toca las fibras más sensibles del alma, la nueva credencial de salud y cómo este beneficio histórico también va a abrazar a nuestros valientes hermanos migrantes. Así que prepárense su buen café de olla, pónganse cómodos y acompáñenme en este recorrido informativo. Como bien dictaba la pluma inmortal de nuestro gran Octavio Paz, las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Y es que el miedo, mis queridos amigos, es la herramienta favorita de aquellos que no quieren ver progresar a nuestra gente. Pero aquí estamos nosotros para inyectarles la vacuna de la verdad y la esperanza. Vamos directo al grano, sin darle tantas vueltas al asador. Nuestro total, absoluto y rotundo respaldo es para ustedes, los beneficiarios de los programas sociales, nuestros guerreros adultos mayores, las abuelitas y los abuelitos que con sus propias manos y su sudor levantaron los cimientos de esta patria. Ustedes merecen todo el respeto, toda la abundancia y toda la tranquilidad del mundo en esta etapa de sus vidas. Por eso, antes de seguir avanzando en este camino, quiero lanzarles esta pregunta para que me hagan retumbar esa caja de comentarios y se sienta el poder del pueblo. ¿Quiénes apoyan a la presidenta Claudia y a la 4T? Quiero leerlos a todos, de norte a sur, de frontera a frontera. Dejen su poderoso comentario aquí abajito. Pero antes de arrancar los motores a fondo, es mi deber moral hacer una pausa muy importante para que no nos den gato por liebre ni nos vayamos a confundir de ventanilla a la hora de buscar nuestro dinerito. Recuerden, por favor, y llévenlo bien grabado en la memoria. Convocatorias México es única y exclusivamente un medio de noticias. Nosotros somos los mensajeros, los que les traemos el recado y les desmenuzamos la información para que la entiendan clarito. Pero quiero dejar muy en claro que todo muy mal si piensan otra cosa, porque Convocatorias México es medio de noticias, no es una pensión ni dependencia del gobierno. Nosotros no manejamos presupuestos, no entregamos tarjetas ni decidimos quién entra a los programas. Nuestro único trabajo es mantenerlos informados con la verdad en la mano para que nadie les quiera picar los ojos. Así que con las cuentas claras y el chocolate espeso, vámonos recio con la información. Tuvimos un yacimiento maravilloso que fue el yacimiento de Cantarell, que le dio a México muchísimos recursos. Lamentablemente los gobiernos del pasado, pues esos recursos no lo utilizaron para nada. Se vendió, imagínense, del 2004 al 2008 más o menos, a $100 el barril, con excedentes petroleros, mucho recurso económico por la exportación de petróleo, y no quedó en absolutamente nada. Realmente en corrupción y en hacer crecer al gobierno grande, muchas plazas que se dieron a partir de amiguismos, directores generales adjuntos, en fin, en toda aquella época, particularmente de Fox y de Calderón. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿En qué situación estamos? Una parte muy importante del petróleo, pues ya cuesta mucho dinero sacarlo. Entonces, por eso dijimos, bueno, por razones ambientales y de soberanía, vamos a producir 1.8 millones de barriles diarios, no más. Vamos a incrementar las fuentes renovables.
Fíjense, es muchísimo, son cerca de 15,000 megawatts de fuentes renovables. Más solar, más eólica, más geotermia. Vamos a repotenciar, que ya inició desde el sexenio pasado, las plantas hidroeléctricas que tenemos. Entonces, vamos a aumentar la posibilidad de utilizar el sol y el viento para generar electricidad. Y eso pues es soberanía, porque no le tenemos que pedir ni sol ni viento a nadie, está en nuestro territorio. La geotérmica pues también está en nuestro territorio, no tenemos que pedirle a nadie. Pero hay un combustible, que es el gas natural, que cada vez importamos más. ¿Qué pasa con el petróleo? Gracias al presidente López Obrador se mejoraron las refinerías, se construyó una nueva refinería, se compró otra refinería y la mayoría de las gasolinas y el diésel que consumimos lo producimos en México. Pero hay un combustible, que es el gas natural, que estamos importando mucho. Si no hacemos nada, pues cada vez vamos a importar más. ¿Qué problema tiene importar el combustible? Vean ahora lo que sufrieron muchísimos países del mundo con lo que pasó en Irán. Japón, pues depende del combustible del Medio Oriente, del gas del Medio Oriente. Corea depende del gas del Medio Oriente. China depende del gas de Rusia y del Medio Oriente. Entonces tuvieron muchísimos problemas. China empezó a decir, pues vamos a empezar a utilizar carbón otra vez, que es el combustible más sucio. ¿Qué pasó con Europa cuando tuvieron el problema con Ucrania y Rusia cierra el gas natural? Entonces, problemas tremendos. El precio de la electricidad aumentó al cuádruple. Pero además, Europa de pronto se quedó sin gas. Nosotros tenemos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y tenemos garantizados los contratos de gas natural de importación. Pero es una decisión responsable aumentar nuestra soberanía energética. ¿Se requiere más gas? Sí, se requiere más gas. ¿Se puede sustituir todo el gas? Difícilmente. Porque para la generación de electricidad requerimos una parte que funcione todo el día. Y el sol, pues funciona cuando hay sol, se puede guardar en baterías y nos puede dar unas horas más, pero requerimos una base de producción. Entonces requerimos más gas, desde nuestra perspectiva sí se requiere más gas. ¿Es solo para generar energía eléctrica? No. El gas se necesita prácticamente para toda la industria del país. Toda la industria requiere gas. Y la industria también se está moviendo a fuentes renovables de energía. Entonces la pregunta es, ¿y dónde está el gas en México? ¿Y de dónde estamos importando gas? Entonces, ¿de dónde importamos gas? Principalmente de Texas. ¿De qué tipo de gas es? Pues es un gas que se llama no convencional, gas de lutita. Es decir, todo el gas que importamos viene de un tipo de explotación que tiene impactos ambientales, pero todo lo que importamos está a 100 metros de la frontera. ¿Tenemos gas convencional, de ese que viene con petróleo o gas no asociado? Sí tenemos, pero no mucho. Entonces, ¿qué estamos planteando? 3 acciones para el sector energético. Mayor eficiencia energética. Es decir, que no tengamos que cada vez tengamos equipos más eficientes que consuman menos energía, como estos. Los LED revolucionaron la iluminación en el mundo, porque consumen mucho menos energía y duran mucho tiempo. Entonces, mayor eficiencia energética en todo, en equipos para la industria, en equipos para nuestras casas, con un programa de eficiencia energética que ya vamos a ir presentando y que ya va avanzando. 2, más fuentes renovables, más sol, más viento, más geotermia. ¿Qué hacemos con el gas? Entonces, por lo pronto vamos a explotar el gas convencional, un programa para el gas convencional.
La pregunta es, ¿explotamos el gas no convencional, sí o no? ¿Por qué sí? Pues porque nos da más soberanía energética. ¿Por qué no? Pues porque tiene impactos ambientales. Entonces llevamos 3 meses, 4 meses trabajando, un equipo que se fue a Texas, se fue a Canadá, se fue a California, buscando en la literatura si hay nuevas tecnologías para la explotación del gas no convencional. ¿Qué problema tiene el gas no convencional? ¿Cuál es la diferencia? El gas convencional, pues son, digamos, yacimientos que están concentrados en un lugar. Entonces se perfora y la propia presión del gas sale, con petróleo o solo, están en un solo lugar. El gas no convencional, ¿cuál es el problema? Pues que está entre las piedras. Entonces, ¿cómo se explota? Se perfora y luego se inyecta de manera horizontal agua con arenas, y las primeras formas de explotarlo era con químicos muy dañinos para poder romper las piedras, y cuando rompes las piedras pues sale el gas por presión. Entonces dijimos, bueno, así, de esa manera, pues no, porque va a tener impactos en el agua porque consume mucha agua, se contamina el agua luego se inyecta en las profundidades y no sabemos qué problemas puede tener. Entonces, si vamos a hacer explotación de gas no convencional, tiene que ser de una manera sustentable, que los impactos ambientales se disminuyan al máximo. Entonces hemos estado investigando y resulta que hoy hay no esos químicos tan potentes que se usaban, sino sustancias que no tienen estos impactos ambientales, que muchas de ellas son orgánicas, que se usan otros tipos de arena y que hay reciclamiento de agua, que ya hay uso de agua salada, que se puede utilizar el agua que no es potable, que también está en el subsuelo de minas, por ejemplo, de carbón, y que se puede reciclar. Entonces, a la pregunta, ¿vamos con el gas no convencional, sí o no?, decidimos acercarnos a la UNAM, acercarnos al POLI, acercarnos al instituto, a los distintos institutos de investigación y formar un comité científico. Especialistas en agua, especialistas en cambio climático, especialistas que nos digan sí hay nuevas tecnologías que no tienen los impactos ambientales que tenían las antiguas y que es factible utilizar. Este comité de científicos queríamos presentarlo hoy, pero todavía estamos revisando pues que realmente tengan, que no haya un asunto político, que sea una definición técnica en este tema. Entonces vamos a presentar este comité científico el próximo miércoles y ellos se van a dedicar por lo menos 2 meses a decir si es factible o de plano no es factible, y si sí es factible, ¿cómo? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cómo podría hacerse? ¿Qué ponemos en el centro? La soberanía. ¿Qué ponemos en el centro? El desarrollo del país. ¿Qué ponemos en el centro? El futuro ambiental, las siguientes generaciones. Pero ¿qué ponemos en el centro? Pues la viabilidad del desarrollo para nuestro país. ¿Que se va a acabar con la importación de gas? No, difícilmente, porque estamos importando mucho. Pero poco a poco, porque estas son decisiones que toman tiempo, no es que si se toma la decisión de que sí, con esta tecnología mañana ya lo tenemos, no, van a ser 10, 15 años para poder desarrollar este tipo de producción de gas. Les dejo otro tema. Estados Unidos era dependiente totalmente del petróleo. Durante la época de Obama tomaron la decisión de explotar el gas no convencional y el petróleo no convencional. Hoy son el primer país productor de petróleo del mundo. Que el petróleo es la solución y que no. Pues, si yo tantos años me dediqué al cambio climático, pues no voy a decir que el petróleo es la solución.
pero de que necesitamos una parte durante un buen rato en lo que desarrollamos otras alternativas, sí los tenemos que seguir usando, en lo que seguimos disminuyendo el consumo de energía. Entonces queremos abrir esto a la sociedad, no queremos cerrarlo, y que este grupo de expertos nos diga qué tecnologías son factibles de usar y que no tengan estos impactos ambientales, pues de las primeras explotaciones de gas no convencional. Entonces eso es lo que presentamos hoy, es nuevo para México, no se había planteado, en algún momento se planteó, pero es muy importante que las y los mexicanos conozcan esto, porque son decisiones estratégicas para el futuro de la patria. Y las estamos tomando de manera responsable y con un comité científico que nos ayude a tomar las decisiones. Pues esto es lo que les presentamos el día de hoy. Ahora sí vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas. A ver, aquí el compañero. Buenos días, Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. La primera pregunta que les tengo es, en el 2003, siendo presidente Vicente Fox y secretario de Energía Felipe Calderón, se firmó un contrato para concesionar a Repsol la explotación de la cuenca de Burgos de gas. Fue de 1.400 millones de dólares esta exportación. Se atrasaron mucho. En el 2016 el gobierno de Enrique Peña Nieto se canceló este contrato, que era 30 años, y luego lo curioso del caso es que el mismo gobierno de Peña Nieto les dio otra vez otro contrato para lo mismo en el 2018, y en el 2020 se canceló otra vez, ya siendo presidente Andrés Manuel López Obrador, se canceló pero ha servido de algo tanto dinero que se le dio a para la explotación de gas en la cuenca de Burgos. Esa sería mi primera pregunta. Sí, son alrededor de 3 pozos, ¿no? ¿O cuántos son? Sí. Como 3 o... ¿Tienes el dato? No, de Repsol, que está... Pero sigue... Ya no sigue el contrato. Sigue, el contrato no sigue. Digamos que es otro tema que lo podemos explicar con todo detalle. Pero hasta ahora es un pozo que está ahí, sigue ese pozo ahí, y no se ha avanzado más en ese tema. Entonces, tanto dinero no sirvió para nada. No sé si tienes el dato del dinero, lo podemos... Sí, te podemos dar después todos los datos, pero el contrato desde que estaba el presidente López Obrador se suspendió, sigue el pozo ahí, ellos siguen presentes ahí con ese pozo, pero no se ha seguido la perforación de nuevos pozos. O sea, el recurso está asociado a cuántos pozos iban a explotar. Entonces, ¿cuánto se le pagó? Eso se los informamos, pues a ver si no lo puedes tener hoy mismo. En otra pregunta, hace poco tiempo está por estrenarse o ya se estrenaron 2 plantas de ciclo combinado en la península de Yucatán, Valladolid y Mérida, 4 me parece. ¿Está garantizada ¿El gas? El gas para esa explotación? Porque la península de Yucatán tiene muchos problemas. Bueno, ha tenido desde hace muchos años que para la electricidad, su abastecimiento eléctrico, ahora ya no hay apagones, ¿no? Ya con estas, como había hace poco tiempo, había apagones. Entonces, sí está garantizado que el Mayacán les va a surtir
gas natural. En este momento tienen gas natural, pero no lo suficiente o no lo que quisiéramos que tuvieran. Entonces, desde el presidente López Obrador se firmó un contrato para ampliar un gasoducto que llegue hasta la península de Yucatán y se va construyendo. El próximo miércoles vamos a presentar la infraestructura de gas natural que se tiene en el país, tanto las plantas de ciclo combinado como todos los gasoductos. El gas natural tiene dos formas de moverse, o con gasoducto o licuando, bueno, tres. Si se licúa y puede transportarse en barcos o puede transportarse en autobuses o en ferrocarril, tiene su costo licuarlo. En México existen, pero es para exportación. O también comprimirlo, que no es tan factible como el licuado. Entonces, el gas se transporta en México en gasoductos. Esos gasoductos se siguen construyendo más gasoductos. ¿Quién los construye? Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y Senagas, donde también hay contratos privados que construyen gasoductos. Entonces, sí está garantizado. Y el otro gasoducto, ¿cuándo? ¿Quieres que...? En efecto, están todavía en construcción dos plantas. Bueno, ahorita Mérida está por entrar en pruebas, en la parte de pruebas. Ahí tiene el gas garantizado. Y Valladolid está para inaugurarse en 2027. A la par se está construyendo y, como señala la presidenta, el próximo miércoles vamos a presentar los proyectos de construcción de los gasoductos que van a la par para garantizar que el gas esté garantizado. Pero se está construyendo ese gasoducto, que es el Cuxtal 2. Muchas gracias. Yo ya tengo tiempo de venir a las mañaneras desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el presidente hablaba mucho de que los contratos eran excesivos en gas natural que se importaban. Entonces él propuso hacer gasificadoras, porque eso se tiene que comprar y pues es más de lo que necesitamos para el desarrollo. ¿Cómo van esas gasificadoras para exportar ya sea a Europa este gas natural y a Oriente, ¿no? Pues hay un en el Pacífico. ¿Cómo están estas gasificadoras? Los contratos que se tienen principalmente de CFE con privados de Texas para proveer gas natural se negociaron en su momento, pues en el periodo neoliberal en el siglo XXI, y particularmente con Peña Nieto, se negociaron a precios muy altos. Habría que pagar no solamente el gas, sino muchas otras cosas. Todo eso se renegoció. Se renegoció para pagar menos recursos con Comisión Federal de Electricidad. Estuvo en esa negociación el licenciado Bartlett, la secretaria de Energía, Rocío Nale entonces, el propio presidente, y estuvieron negociando para poder bajar los precios. Entonces consiguió pues un esquema mucho más viable para nuestro país. Sin embargo, la contratación pues es de mucho gas y no se usaba en ese momento tanto gas. Ahora que vamos a construir más plantas de ciclo combinado, pues sí vamos a utilizar ese gas. Sin embargo, hay varias plantas para poder licuar ese gas y poderlo exportar. Viene de Texas, se licúa en México y se exporta a través de empresas privadas. Hay una empresa que es Sempra, ¿no?, que esa está funcionando, y hay dos que todavía están en desarrollo, todavía no se han construido. Han cambiado varias veces el proyecto. En este momento estamos trabajando con una que se llama LG Amigo, que es en Sonora, en Guaymas, y hay otro proyecto que es en Sonora también, pero en el Alto Golfo, que se está revisando los impactos ambientales, porque si se desarrolla, tiene que garantizarse el número de barcos que van a pasar por ahí a la semana para que no afecte la vaquita marina y toda la biodiversidad que hay en el Golfo. Ese proyecto está en este momento en revisión y el de Guaymas ya está por salir. Y ya por último, usted, el gobierno fomentaría que los hogares tuvieran gas natural en lugar de LP, el gas licuado del petróleo,
esto se fomentaría porque pues, parece ser que es más seguro, ¿no? Estar surtiendo por ductos en lugar de que estén los camiones y hay accidentes como el que pasó el año pasado. Muchas gracias. Sí. El gas LP también lo importamos. El gas LP viene de los condensados, se llaman. O sea, entre el petróleo y el gas natural, pues hay una parte que se llama condensados, que son valiosísimos, porque es el insumo principal para la petroquímica y también se usa para gas LP. Salen de refinerías y salen también de la explotación de gas. Y mucho del gas LP lo estamos importando. Tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, yo fui jefa delegacional de Tlalpan. La gente no quería el gas natural porque consideraban que había riesgos si pasaba el gasoducto. Prefería el gas LP. En algunos lugares es viable, en otros lugares pues tiene sus problemáticas, ¿no? Entonces hay que darle más tiempo para analizar esto y también si en cualquier situación que hubiera gas LP para comercio o para residencial, pues tiene que haber un acuerdo siempre con los vecinos en donde se va a incorporar y garantizar todas las certezas y seguridad. Es más barato. Comencemos desenredando esta madeja de notas que andan circulando por toda la red y que han puesto a más de uno a sudar frío. Seguramente han leído por ahí titulares escandalosos que gritan a los cuatro vientos cosas como «Usará el partido en el poder el dinero de las Afores como su caja chica», tal y como acusan algunos partidos de oposición, u otras notas que dicen, con letras grandotas para espantar al prójimo, «Ley que pone en riesgo el ahorro de los mexicanos», y una más que suena como sirena de ambulancia, «Alerta máxima por los ahorros para el retiro, buscan usar el 30% de las Afores en infraestructura». ¡Ay, nanita! Cualquiera que lee esto se va de espaldas. Y es que resulta que apenas este pasado 8 de abril, allá en el Senado de la República, se aprobó una nueva ley bautizada como la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. Y claro, en cuanto sonó el campanazo de la aprobación, empezaron a volar los rumores, a manejarse esta información con un tono que buscaba sembrar el terror entre la clase trabajadora. Pero a ver, mis amigos, no nos chupemos el dedo ni nos dejemos llevar por el canto de las sirenas. ¿De qué se trata exactamente todo este argüende? Vamos a revisar con lupa lo que respondió hoy nuestra presidenta en su tradicional conferencia mañanera, para que la tranquilidad regrese a sus hogares. La presidenta, con esa calma que la caracteriza, tomó el toro por los cuernos y aclaró todas esas voces que andan diciendo que queremos endeudar más al país, que le queremos meter mano al fondo de sus ahorros, claro está, con todo respeto y sin pensar mal. La presidenta fue muy clara al explicar que no se trata de hacer un hoyo para tapar otro, sino de aumentar la infraestructura en nuestro amado México. Hablamos de construir más carreteras para que nuestros campesinos saquen sus cosechas, más puertos para que el comercio fluya como agua de río, más aeropuertos para conectar a nuestras familias, trenes de pasajeros que nos devuelvan la nostalgia de viajar viendo nuestros hermosos paisajes, trenes de carga para mover la economía. En fin, se trata de aumentar la cantidad de obra pública en nuestro país. Pero ojo aquí, y pongan mucha atención, mi gente. Todo esto se planea hacer a través de esquemas de financiamiento que son total y absolutamente responsables. Son tan responsables que lo único que se está haciendo es pedir que se apruebe una ley en donde se utilicen distintos instrumentos financieros ya existentes, pero con las reglas del juego bien claritas para que nadie se pase de listo. Y para que vean que aquí no hablamos de dientes para afuera, desde ayer mismo, la Amafore, que para los que no sepan es la Asociación Mexicana de las Afores, esa entidad grandota que agrupa a todas las administradoras, salió al quite a dar una explicación que nos deja a todos respirando más tranquilos. Resulta que, agárrense bien, desde el mes de octubre del año 2024, la mismísima CONSAR actualizó el régimen de inversión de las Afores. ¿Para qué?
Pues para ampliar el límite en instrumentos estructurados hasta llegar a ese famoso 30% de los activos según la CIEFORE. ¿Y esto con qué se come, Juanito? ¿Qué significa en español para nosotros los de a pie? Pues significa, mis compadres, que ese porcentaje de inversión del 30% ya estaba establecido, ya estaba firmado y sellado desde octubre del 2024. No es algo nuevo que venga escondido debajo de la manga con esta ley reciente. Ya estaba permitido que las Afores invirtieran ese dinerito, porque no nos hagamos bolas. El dinero guardado debajo del colchón no crece, se hace polvo con la inflación. Es precisamente gracias a esas inversiones bien pensadas que se generan los rendimientos para que el día de mañana, cuando las piernas ya pesen y las canas adornen nuestra cabeza, tengamos un retiro digno. Recordemos las sabias palabras del inmenso poeta Amado Nervo que decía: «Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz». Pero para llegar a la vejez y poder decir que estamos en paz con la vida, necesitamos la certeza de que los frutos de tantos años de partirnos el lomo en la fábrica, en el mostrador, en el taxi o en la oficina, estén seguros. La tristeza embarga el corazón cuando uno piensa en las injusticias del pasado, en esos tiempos oscuros donde el dinero del pueblo se esfumaba como agua entre los dedos para llenar los bolsillos de unos cuantos privilegiados. El nacionalismo que nos corre por las venas, ese patriotismo que nos hace gritar «Viva México» cada mes de septiembre, nos exige defender el patrimonio de los trabajadores. Por eso da tanta esperanza ver que las reglas ahora son claras. La misma asociación lo dice con todas sus letras. La nueva ley no modifica estos principios de inversión, ni mucho menos habilita el uso discrecional de los ahorros para el retiro. Es decir, nadie va a agarrar su dinero para irse de parranda o para tapar baches a lo tonto. Lo que sí se hace con esta ley es crear un marco jurídico, un escudo protector legal para los proyectos de infraestructura productiva para que puedan estructurarse bajo reglas transparentes, como el agua de nuestros cenotes. Y por si a alguien todavía le quedaba la espinita de la duda, la asociación remata con una frase que es música para nuestros oídos. Las Afores invertirán en infraestructura únicamente cuando los proyectos sean verdaderamente rentables. Tienen que estar bien estructurados, bien planeados desde los cimientos, y sobre todo tienen que pasar por los filtros técnicos de riesgo más exigentes que manda la ley, tal y como se viene haciendo de manera responsable desde hace 29 años. Así que, mis queridos amigos, si un proyecto no deja ganancias seguras, las Afores simplemente le dicen «con permisito, pero por ahí no paso». Esto no es un invento nuevo sacado de la chistera. Recordemos que ya lo hizo nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien utilizó estos mismos instrumentos financieros para hacer realidad grandes obras que hoy son orgullo nacional. Hablamos del modernizado aeropuerto de Puerto Escondido, allá en el hermoso estado de Oaxaca, el aeropuerto de Tepic, en esa tierra nayarita llena de magia, o en proyectos carreteros de gran calado como en Guadalajara o la vital carretera de Tepic a Compostela en Nayarit. Se están utilizando estos instrumentos de inversión para el desarrollo de otras carreteras que conecten a nuestros pueblos olvidados. Entonces, pongámonos a pensar un poquito, mis valientes. ¿Qué es lo que realmente queremos para nuestro México lindo y querido? Pues queremos más obra para la gente, obras que no sean monumentos a la corrupción, sino obras vivas que sirvan para mejorar la vida de todas las personas. Queremos al mismo tiempo tener un país más conectado, donde ir a visitar a la familia no sea un viacrucis de terracería. Y al mismo tiempo, al construir todo esto, queremos generar miles de empleos dignos para nuestros jóvenes, para nuestros padres de familia, y al mismo tiempo ir avanzando, paso a pasito, pero con firmeza en el desarrollo económico de México. Así que, amigos míos, pueden dormir a pierna suelta y no se preocupen por chismes de pasillo. Las Afores están blindadas
blindadas, están protegidas como tesoro nacional, tal y como lo reafirmó la propia Asociación Mexicana de las Afores en un comunicado oficial en sus redes sociales. El ahorro para el retiro de los valientes y trabajadores mexicanos está totalmente protegido, y ese límite del 30% no es una chequera en blanco, está rigurosamente regulado desde años anteriores y es simplemente el tope máximo que se puede destinar de todo ese gran fondo que existe dentro de las Afores para proyectos de inversión productiva, pero siempre, escúchenlo bien, siempre con una serie de reglas estrictas y candados de seguridad, de forma que el dinero, el sudor de su frente, esté 100% garantizado. Y para seguir haciendo comunidad, a ver, platíquenme aquí abajo. ¿Desde qué hermoso rincón de la República nos están viendo el día de hoy? ¿Y qué opinan ustedes sobre invertir en las carreteras y trenes de nuestro país? Dejen sus comentarios, que esta comunidad la construimos entre todos. Ahora, mis hermanos del alma, vamos a cambiar de canal, pero no de sintonía, para adentrarnos en un tema que nos arruga un poquito el corazón, pero que también nos lo llena de esperanza y de una profunda emoción patria. Vámonos con el tema de la credencialización de salud, esta nueva herramienta de bienestar, enfocándonos especialmente en nuestros queridísimos hermanos migrantes. ¡Ay, nuestros migrantes! Esos valientes que un día tuvieron que empacar sus sueños en una mochila gastada, dejando atrás el olor a tierra mojada, el abrazo de su madre, el llanto de sus hijos y el calor de su tierra, todo por ir a buscar un pedazo de pan al otro lado de la frontera. Cómo dolía en el alma leer a la gran Rosario Castellanos cuando nos hablaba de la orfandad y del dolor del destierro. Nuestros paisanos allá en el norte sufren, trabajan de sol a sol, se parten el alma en los campos agrícolas, en la construcción, en los restaurantes, soportando discriminación y climas extremos, mandando sus remesas sagradas que son el motor que muchas veces mantiene viva la economía de nuestro país. Es una tristeza inmensa que durante décadas los gobiernos anteriores los llamaran héroes de dientes para afuera. Pero a la hora de la verdad, cuando la enfermedad tocaba a su puerta, los dejaban más solos que la una, desamparados en tierras lejanas o cuando regresaban a visitar su terruño. Pero los vientos de la Cuarta Transformación están soplando fuerte y traen consigo justicia. Hoy, durante la conferencia, le plantearon esta inquietud a la presidenta. Sobre la credencialización del sistema de salud, nos preguntan nuestros hermanos y hermanas migrantes, aquellos que con tanto esfuerzo han logrado tener una doble nacionalidad o que van y vienen. Ellos, ¿cómo van a quedar parados en este nuevo sistema? ¿Van a poder acceder también a esta famosa credencialización? Y la respuesta de la presidenta resonó con una fuerza que nos enchina la piel. Por supuesto que sí pueden acceder, aunque aclaró con toda honestidad que aún se está desarrollando la logística y el esquema tecnológico para poder llevar a cabo la credencialización física de las y los mexicanos que viven fuera de México. Dejó una promesa grabada en piedra. Claro que pueden acceder, desde ya, de manera totalmente gratuita, a los servicios de salud a lo largo y ancho de nuestro país. Ese es el verdadero humanismo mexicano, señores. Saber que si un paisano regresa a su pueblo en diciembre para las fiestas, o si lamentablemente tiene que volver por alguna necesidad, las puertas de las clínicas y hospitales de su patria estarán abiertas de par en par para recibirlo, sin cobrarle ni un solo peso de aquellos que tanto le costó ganar. Y fíjense bien cómo se va armando este rompecabezas de la salud universal, porque las buenas noticias no paran ahí. En la misma conferencia brincó otra duda que a muchos nos quita el sueño. Le preguntaron a la presidenta, oiga, ¿y qué va a pasar con los grandes institutos nacionales, como por ejemplo el Instituto Nacional de Neurología? ¿Cómo quedan amparados esos pacientes? Porque todos sabemos, y si no lo sabemos lo intuimos por el puro sentido común, que en esos lugares se tratan padecimientos mayores, tratamientos que desgraciadamente son de por vida, que atienden enfermedades degenerativas que van desgastando el cuerpo poco a poco y que en el sector privado te sacarían hasta los ojos de la cara por lo costosas que son.
A la hora de necesitar un tratamiento así, cualquier bolsillo se quiebra. Entonces la pregunta era, ¿ellos cómo quedarían en este nuevo sentido de la universalización? Y la respuesta fue un bálsamo de tranquilidad. Ellos, los pacientes actuales y los futuros, van a seguir atendiéndose con la misma calidad y calidez en los institutos nacionales de salud. No se les va a cerrar la puerta en las narices a nadie. Para entender bien cómo nos va a beneficiar todo esto, necesitamos entender cómo funciona la maquinaria por dentro. La gran virtud que tiene ahora el Servicio Nacional de Salud es su estructura pensada para proteger al ciudadano en cada etapa de su enfermedad. Vamos a explicarlo como si estuviéramos platicando en el patio de la casa. Imagínense que para la atención primaria, digamos que de pronto un día amaneces con un malestar, te enfermaste de la panza por unos tacos que te cayeron pesados o tienes algún dolor en las articulaciones que no te deja dormir. Lo primero que requieres es ir a un centro de salud cercano a tu colonia para que te revise un doctor, conozca qué tienes y vea si requieres algún medicamento básico. Bueno, en este momento histórico, la situación era muy rígida. Si tú eras derechohabiente del Seguro Social, es decir, del IMSS, tenías que ir a fuerza necesariamente a tus clínicas asignadas, a las famosas unidades de medicina familiar del IMSS. Y si por azares del destino eras trabajador del Estado y tenías ISSSTE, pues necesariamente tenías que buscar una clínica del ISSSTE. Si te sentías mal y pasabas frente a una del IMSS, pues lástima, Margarito, no podías entrar, no podías ir a ningún otro servicio que no fuera el tuyo. Era un sistema frío, cuadrado, que dividía a los mexicanos en ciudadanos de primera y de segunda, dependiendo de quién les firmaba el cheque de su sueldo. Pero la esperanza renace con el IMSS Bienestar. Ahí sí, mis amigos, se recibe con los brazos abiertos a todos los pacientes, sin importar de qué color sea su gafete, de cualquier derecho, y particularmente abraza a aquellos que históricamente han sido los más olvidados, aquellos que no tienen acceso a la seguridad social tradicional, los campesinos, los comerciantes del tianguis, las amas de casa, los que viven al día. El sistema de atención a la salud se divide en 3 niveles de atención para que no nos hagamos bolas y sepamos a dónde acudir. El primer nivel, la primera línea de defensa de nuestra salud, son los centros de salud. Hay centros de salud pequeñitos allá en la sierra, en las comunidades alejadas, que a veces solamente tienen un consultorio modesto con sus medicamentos básicos, pero que salvan vidas todos los días. Y también hay centros de salud que son más grandes, más equipados, que ya tienen atención de ciertas especialidades básicas, parecidos a las unidades de medicina familiar del IMSS, pero que por regla general no tienen camas para hospitalización. Su función principal es la visita de rutina al médico de confianza, que te manden tus análisis de sangre, tus estudios básicos, para darte un buen diagnóstico temprano. Es el lugar ideal para ir cuando el cuerpo apenas empieza a pedir afinación y balanceo, sin necesidad de desarmar todo el motor. Pero ¡ay, Dios no lo quiera! Si la cosa se complica y requieres una operación de emergencia, quitarte la apéndice, o requieres una intervención mayor, pues de ahí te derivan. Te vas derechito a los hospitales de segundo nivel. Estos monstruos de concreto y batas blancas se llaman de manera distinta dependiendo de la institución. En el ISSSTE, en el IMSS o en el IMSS Bienestar. A veces se llaman hospitales generales, otras veces se llaman hospitales regionales. En fin, tienen diversos nombres en las fachadas, pero su función es la misma: hospitalizarte, operarte y curarte de males mayores. Y si la vida nos pone una prueba aún más dura, si resulta que en ese hospital general de segundo nivel no cuentan con la especialidad muy específica que necesitas, digamos, la especialidad de cardiología avanzada porque tienes un padecimiento severo en el corazón o un problema neurológico complejo, entonces, y solo entonces, eres canalizado al tercer nivel.
El tercer nivel, mis amigos, ya son palabras mayores. Es la joya de la corona del sistema médico. Centros de muchísima especialización donde están los médicos más picudos del país. ¿Y qué pasaba en nuestro país durante muchos años por la falta de información y la desesperación de la gente? Pues que muchas veces no necesariamente tenías un mal grave, pero si tenías un padecimiento menor, un fuerte dolor de cabeza o una gripa mal cuidada, en lugar de dirigirte a tu centro de salud de primer nivel, la gente se iba directo, corriendo a urgencias del hospital grande de segundo o tercer nivel. ¿Por qué lo hacían? Porque lamentablemente resultaba que en los hospitales grandes era el único lugar donde había aparatos, donde te tomaban la muestra de sangre o te hacían una placa para poderte dar un buen diagnóstico, dejando a los centros de salud pequeños en el total abandono. Esto saturaba las urgencias y los pasillos de los hospitales grandes, dejando a los que verdaderamente se estaban debatiendo entre la vida y la muerte en una sala de espera interminable. Por eso, lo que se está haciendo en esta administración con esa visión de justicia y orden es fortaleciendo desde abajo, inyectándole recursos y vida al primer nivel. Se trata de equiparlos para que por fin tengan laboratorios dignos, esos centros de primer nivel, y pueda haber ahí mismo un diagnóstico rápido y adecuado para que te lleves tus medicamentos a casa sin dar tantas vueltas. Así, en general, se dividen de manera ordenada todos los sistemas de salud de los países más avanzados del mundo. Claro, hay algunos países en Oriente un poco distintos porque tienen una visión más holística, más espiritual de la medicina, enfocada en la prevención y el equilibrio de las energías. Pero en nuestra medicina occidental todo se ha especializado mucho. Entonces, grabémoslo bien. Primero, segundo y tercer nivel. Los grandiosos institutos de salud de los que hablábamos hace rato son de tercer nivel, son lugares sumamente especializados. Ahí es donde libran la batalla los grandes guerreros, donde se atienden a las personas con problemas de cáncer, con problemas graves del corazón. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición tiene una visión más amplia de la medicina interna y atiende casos complejísimos, y así cada una de las unidades de alta especialización. La gran noticia, la nota que nos debe llenar de orgullo patrio y de tranquilidad, es que todos esos pacientes valientes se van a seguir atendiendo sin interrupciones en los 3 sistemas de salud o en los hospitales, especialmente en los institutos nacionales de salud que están concentrados allá en la Ciudad de México y en otros lugares estratégicos del país que se conocen como los hospitales regionales de alta especialidad. Pero aquí viene la magia. La verdadera transformación que nos hace creer que un México mejor es posible. A partir de la consolidación de este servicio universal, las instituciones van a poder por fin intercambiar los sistemas y compartir sus recursos. Esa es, digamos, la gran virtud de este nuevo modelo, y con ello vamos a poder hacer muchísimo más eficiente y humano el servicio. Para que me entiendan con peras y manzanas, mis compadres, imagínense que hay unos equipos médicos carísimos y nuevecitos en un hospital del IMSS. Resulta que el IMSS Bienestar de tu zona no los tiene, pero ese hospital del IMSS tampoco los tiene totalmente ocupados las 24 horas. Pues antes, esos aparatos se quedaban ahí apagados mientras la gente de otro sistema sufría, una verdadera locura burocrática. Hoy, con el intercambio, está perfecto que si tú eres del IMSS Bienestar, vayas a ese hospital del IMSS a sacarte una tomografía de urgencia y que ahí mismo te atiendan como mereces, o que te lleves tus resultados y te atiendas ya de regreso en tu hospital de origen. Entonces, mis queridos amigos, este intercambio solidario de servicios, este prestarse la mano entre instituciones, nos va a permitir mejorar abismalmente. Hay que decir también, para ponerle la cereza al pastel, que en los institutos nacionales de salud se está cocinando algo maravilloso, un proyecto piloto que después, con el favor de Dios y el trabajo de nuestras autoridades, lo vamos a llevar a todo el sistema de salud en cada rincón del país. ¿De qué les hablo? Pues resulta que el gobierno está construyendo y organizando una gran unidad de interpretación de imagenología. ¡Ay, caramba! Suena a trabalenguas, ¿verdad, Juanito? ¿Qué quiere decir eso de la imagenología en cristiano para nosotros? Pues agárrense, que esto es tecnología de punta para el pueblo. Quiere decir que va a haber una superunidad central de servicio que, según nos cuentan, va a estar lista y operando a finales de este mismo año. Nos informan que ya está prácticamente lista toda la infraestructura
infraestructura de los edificios y en este preciso momento se están comprando los equipos médicos más modernos del mundo, donde tú, ciudadano de a pie, vas a poder ir a hacerte, por ejemplo, una tomografía de alta resolución o esos otros estudios profundos y caros que antes solo veíamos en las películas. Exactamente, estamos hablando de que te puedas hacer una resonancia magnética de primer nivel. Y escuchen bien la belleza de este sistema. No importa en qué instituto nacional te estés atendiendo, ni de qué estado de la República vengas, vas a ir a esta gran unidad de imagenología, ahí te van a recibir con trato digno, te van a hacer tu servicio en aparatos de última generación y en ese mismo lugar o incluso a kilómetros de distancia, gracias a la magia del Internet, van a estar los mejores médicos radiólogos del país, todos los especialistas que se dedican a interpretar las imágenes, analizando tu caso. Ellos, de manera rápida y por Internet, digamos, van a mandar el diagnóstico preciso, detallado y firmado por expertos directamente a tu unidad de salud original, a tu médico tratante. De esa manera, usando la tecnología para el bienestar del pueblo, vamos a hacer muchísimo más eficientes los tiempos de espera y los diagnósticos en todos los institutos nacionales. Ese modelo de excelencia lo vamos a llevar también, poco a poco, a todo el sistema de salud nacional. Por lo tanto, el mensaje de nuestra presidenta es contundente y lleno de empatía. Los pacientes que hoy ya están siendo atendidos en los institutos, esos guerreros que luchan contra enfermedades crónicas, no deben temer de ninguna manera que se les vaya a acabar el servicio o que los vayan a hacer a un lado. Nadie, absolutamente nadie, debe vivir con el miedo de que por culpa de la universalidad, alguien más va a venir a ocupar su espacio y dejarlo en la calle. No, señores, las mentiras de la oposición se caen a pedazos ante la realidad. Todos y cada uno de los pacientes se seguirán atendiendo en su espacio de salud con sus médicos de siempre y además, como un regalo extra de la transformación, van a tener todas estas otras nuevas oportunidades y herramientas tecnológicas a su disposición. Todo este enorme esfuerzo, toda esta inversión gigantesca de recursos y voluntad política es pura y exclusivamente para mejorar, para sumar, para multiplicar el bienestar, jamás para disminuir los servicios ni darle la espalda al pueblo. Como decía el insigne poeta y pensador mexicano Alfonso Reyes, el respeto a la patria y el amor a la humanidad son dos caras de la misma moneda. Hoy vemos cómo esa moneda brilla al proteger el dinero del trabajador mexicano y al tenderle la mano en la enfermedad al más humilde y al migrante. Nos llena de un profundo nacionalismo saber que México se está levantando, sacudiéndose del polvo de los malos gobiernos del pasado, construyendo trenes, puertos y sistemas de salud que nos devuelven la dignidad. A veces la tristeza por los años perdidos asoma, pero la esperanza de este nuevo amanecer es mucho más fuerte. La cuarta transformación, con sus aciertos y sus retos, nos está demostrando que cuando el dinero no se lo roban, alcanza para mucho, y sobre todo, alcanza para dárselo a los que menos tienen. El pueblo de México es sabio. Es un pueblo trabajador, noble y que sabe agradecer cuando sus líderes le hablan con la verdad de frente. Así que ya lo saben, mis valientes, no dejen que les piquen los ojos ni que les vendan piñas. La información es poder y aquí, en Convocatorias México, nuestro compromiso inquebrantable es darles las herramientas para que defiendan sus derechos. Les recuerdo nuevamente antes de irnos que no se olviden de dejarnos su comentario. Queremos saber qué piensan de las Afores, qué sienten al saber que nuestros migrantes por fin tendrán acceso a la salud. Y sobre todo, respondan fuerte y claro. ¿Quiénes apoyan a la presidenta Claudia y la 4T? Queremos ver esa caja de comentarios a reventar. Compartan este video con la comadre, con el compadre, en sus grupos de WhatsApp para que la verdad llegue a todos los rincones de nuestra patria amada. Muchas gracias, de todo corazón, mis queridos amigos, por regalarme estos minutos de su valioso tiempo. Ya con esta hermosa reflexión y con la información bien desmenuzadita, vamos a ir cerrando este largo pero sustancioso video. Desde el fondo de mi alma les mando muchísimos besos, abrazos fraternos, apretones de mano y 1,000 millones de bendiciones para ustedes y todas sus familias. Que el Creador me los cuide en su entrada y en su salida. Y como siempre, orgulloso de servirles, reportó una vez más, única y exclusivamente para ustedes y para su medio de noticias Convocatorias México, su servidor y amigo, soy Juanito Bienestar. Vaya amigos,
Chao, besos para todos, que pasen una bonita tarde, una hermosa noche y que tengan una maravillosa, pero de verdad maravillosa y exitosa semana. Hasta la próxima, mi México lindo y querido.